Bienvenidos a Ronnie Analiza. Como ustedes saben, el día de hoy, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debían llegar, conforme se había establecido por parte de la Organización de Estados Americanos, a Venezuela. El objetivo, realizar una investigación in situ para poder determinar las transgresiones a los derechos humanos que se realizan en todos los espacios en Venezuela, en la educación, en la salud, en las cárceles, en todos los espacios de la sociedad. Por supuesto, era de esperarse que Maduro impida el ingreso de estos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Realmente eso era algo que era muy posible y se dio, tal y como era sabido. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibirá las denuncias y hablará con las víctimas y los familiares de las víctimas de estas transgresiones en la frontera con Colombia. Aún el lugar específico está por determinarse. Y en ese sentido, la diputada tan valerosa como siempre la conocemos, Delsa Solórzano, se refirió a este tema en su alocución en la Asamblea Nacional. Como ustedes saben, lamentablemente la Asamblea Nacional en las últimas semanas ha estado trabajando de manera itinerante. No puede trabajar en una sede fija porque el chavismo se apoderó, militarizó e impide hasta el día de hoy que los diputados electos por el pueblo venezolano puedan sesionar dentro de la sede de la Asamblea Nacional. Es por eso que ahora vamos a escuchar primero la declaración, el discurso ante la Asamblea Nacional de la diputada Delsa Solórzano y posteriormente hablaremos sobre por qué es que Maduro impidió el ingreso de la comisión. Veamos. Señor presidente, colegas parlamentarios, es un honor estar aquí en mi circuito. Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias. Así que gracias a todos, de corazón. Vimos al diputado Alcalá hablando en nombre de Sucre. Yo tengo el honor de hablar hoy en nombre de la casa que hoy nos acoge y quiero dar las gracias especialmente al alcalde Josy Fernández y a los concejales de nuestro municipio que hoy nos acompañan. Para ceñirme al tiempo, señor presidente, estaba previsto para el día de hoy el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Una comisión que desde el año 2002 ha intentado ingresar a Venezuela y que esa autorización le había sido requerida en su momento al señor Nicolás Maduro, porque claramente la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece la autorización del Estado venezolano. Como quiera que hoy felizmente la situación de nuestro Estado es distinta, la Comisión Interamericana requiere la autorización del presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez, que es el presidente legítimo de Venezuela, conforme reza nuestro texto constitucional. Autorización esta que ha sido dada por el presidente Guaidó. Sin embargo, vemos hoy cómo el régimen usurpador de Maduro ha impedido el ingreso de la Comisión Interamericana a nuestro país, con lo que hemos visto que se ha incluso evitado que se suban al avión en Panamá para que no llegaran a Venezuela. Esto no tiene una razón distinta que el hecho de que se pretende seguir metiendo bajo la alfombra el sucio que representa que nuestro país hoy es un régimen forajido en materia de derechos humanos, que tenemos más de una década tristemente acompañando a países como Cuba en el libro 4 del informe que establece cuáles son los gobiernos forajidos en materia de violación de derechos humanos. Sin embargo, debemos decir que la falta de ingreso a nuestro país por prohibición del régimen de Maduro, cuyas manos dictatoriales ha llegado incluso hasta esta línea aérea que impidió que se subieran al avión, no va a tapar varias cosas. Más de 400 presos políticos en Venezuela, niños que mueren en los hospitales, una crisis humanitaria compleja que hoy nos aqueja y un asunto que nos aqueja además de manera directa aquí en el circuito, en la maternidad de Carrizal. Hay una bacteria que está asesinando a nuestra gente. Hace unos días falleció tristemente una joven de tan solo 27 años que contrajo una bacteria en la maternidad de Carrizal y fue posteriormente atendida en el Victorino Santaella y no había tratamiento posible para ella. Eso es
la crisis humanitaria que hoy nos aqueja, y es lo que pretendía tapar el régimen de Maduro con impedir que ingrese la CIDH en Venezuela. Sin embargo, señor presidente, colegas parlamentarios, nosotros en la Asamblea Nacional estamos desde ya activados para contribuir con la CIDH a recoger los testimonios de todas las víctimas, como lo hemos venido haciendo, a atender a los familiares de cada uno de ellos y a que con la contribución, repito, de esta Asamblea Nacional, la CIDH pueda conocer lo que verdaderamente está pasando en el país. Nos ofrecemos como intermediarios, nos ofrecemos de primera mano, como siempre lo ha hecho la Asamblea Nacional, para que cada víctima de violación de derechos humanos sea escuchada. No pretendamos que van a silenciar a los venezolanos, no pretendamos que se va a seguir ocultando lo que ocurre en Venezuela. Es todo, señor presidente. Por eso no nos cabe ninguna duda que Maduro está prácticamente cerrando el país para que nadie pueda verificar in situ, es decir, en el lugar, todas las transgresiones que se siguen haciendo hasta el día de hoy a los derechos humanos, a la población venezolana en toda su complejidad. Lamentablemente, las carencias de medicinas, de comida, la falta de seguridad, la falta de colegios con condiciones correctas para que estudien los niños es terrible en Venezuela. Es por eso que ahora Maduro ya no quiere ni siquiera que entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, nunca ha sido muy favorable a sancionar a Maduro. En Bolivia, por ejemplo, la comisión ha sacado conclusiones más bien favorables a Evo Morales, toda una contradicción. Pero aún así, Maduro no quiere que ingrese esta comisión porque sabe que las transgresiones a los derechos humanos en Venezuela son demasiado grandes como para poder esconderlas. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el embajador ante la OEA de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, en una conferencia de prensa junto al embajador de los Estados Unidos, Carlos Trujillo, y también al embajador de Colombia, refiriéndose a por qué y las razones y su análisis sobre el impedimento del ingreso a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos. Este riesgo sabíamos que existía. Sin embargo, habíamos visto algunas declaraciones de voceros gubernamentales que decían que la CIDH no importaba para nada, y prácticamente dejaban pensar de que no habría problemas con el ingreso, pero a última hora deben haber cambiado de decisión. Es mucho lo que tienen que ocultar. Ya tienen la experiencia de la visita de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien estuvo en Venezuela, fue recibida en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, con la esperanza de que ella va a presentar un informe benévolo, un informe favorable de la situación venezolana. No fue así. El informe fue, como todos ustedes saben, extremadamente terminante, y eso para el régimen de Maduro representó una ruptura. Es decir, de ahí en adelante teníamos pues entonces la sospecha de que no iban a aceptar más ninguna otra visita de los organismos internacionales que tienen a su cargo velar por la preservación de los derechos humanos. Entonces la visita se va a hacer desde la frontera de todas maneras. Allá van a acudir las víctimas y las ONG que se ocupan de esta materia. Le pedimos a los medios de comunicación que estén muy atentos, porque en el tránsito desde las diferentes ciudades de Venezuela hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta es muy probable que consigan obstáculos, es posible que se produzcan detenciones, pero tanto las ONG como el comisionado para los derechos humanos del presidente Juan Guaidó y las víctimas han demostrado su disposición a trasladarse a la frontera. Eso es el planteamiento que quería hacerle. Quedó abierto las preguntas y quiero saludar la presencia del encargado, no está encargado de negocio en este momento, que en representación del embajador Fernando Silva de Brasil, del ministro consejero de esa embajada. Muchas gracias. No sé si algún embajador quisiera agregar algo. Si no, pues... Sí, preguntarle sobre, desde el punto de vista legal, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién violó la ley al momento de no permitirle a esta comisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ingresar al avión? ¿Fue la aerolínea? ¿Fue Panamá? ¿Fue el gobierno de Panamá? Es decir, ¿quién es el que se convierte en un obstáculo más para esa misión? No, le señalo que el gobierno de Panamá en esto no tuvo nada que ver.
Y más aún, debo reconocer el trabajo que la embajadora Roquever, embajadora de Panamá ante la OEA, hizo para facilitar el viaje. Es decir, hemos estado en contacto con la Embajada de Panamá y lamentablemente los esfuerzos que hizo el gobierno de Panamá para que esta visita se desarrollara bien no tuvieron éxito. La presidenta de la comisión, hay que recordarlo, es de nacionalidad panameña. Luego la línea aérea, a mi modo de ver, tampoco tiene responsabilidad. Es decir, las líneas aéreas cuando contravienen disposiciones administrativas, porque esto no hay ninguna ley que autorice este tipo de actitud, cuando contradicen disposiciones administrativas suelen ser multadas y sancionadas. Ya Panamá tuvo problemas porque en el anterior viaje del presidente Guaidó, Panamá Copa, que es la línea aérea panameña, tuvo problemas porque cuando Juan Guaidó regresó a Venezuela de su primer viaje al exterior, regresó por Copa y Copa fue sancionada. Entonces, en este caso, como estaban absolutamente prevenidos, el anterior era sorpresivo, se había hecho perfectamente público cómo iba a ser el viaje y dónde iba a salir, pues presionaron a la línea aérea y el gobierno de Venezuela no tiene ninguna queja contra la línea aérea, que no es responsable de lo ocurrido. Es lamentable toda esta situación y la pregunta que todos nos hacemos es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Venezuela va a seguir en esta situación tan terrible de padecimiento, de crisis humanitaria, de crisis en todos los sistemas del Estado, la salud, la educación, la seguridad, la comida, etcétera? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que falta para que los países, los gobiernos del mundo decidan actuar? Porque con Maduro ya no existe ninguna negociación ni diálogo, solo se puede actuar. Bueno, este fue el video por hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido, estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.